Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Quiero pedirles que abramos la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Lucas. San Juan habla, San Mateo habla. San Lucas 19, 28 al 44. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y a su paso tendían sus mantos por el camino, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. San Mateo 21, del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret. Estaba tratando no seguir quizá las tradiciones, sin embargo creo que es importante hablar un poquito sobre este día en que el mundo que se dice cristiano celebran el domingo, le llaman Domingo de Ramos. A la entrada triunfal de Jesucristo, la gran mayoría le llama Domingo de Ramos, otros le llaman Domingo de Palmas. Quizá había pasado cerca de un año aproximadamente a este evento de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, cuando las multitudes emocionadas, después de haber multiplicado los panes y los peces, allí en San Juan 6 del 12 al 15, cuando vieron que Él suplía las necesidades materiales de las multitudes, que eran miles y miles y miles, y con 5 panes y 2 peces, Él multiplicó esos panes. Y dice la Sagrada Escritura en este pasaje de San Juan 6, 12 al 15, que quisieron hacerlo rey, como diciendo: este nos conviene, este nos da todo lo que queremos, Él suple todas nuestras necesidades, este nos conviene hacerlo rey. Y dice la Sagrada Escritura que Él se escapó de ellos. Él dijo en una ocasión: mi reino no es de este mundo. Pero ahora vemos nosotros aquí, ha llegado el momento preciso, y sabiendo que su hora había llegado, cambia ahora su proceder e irrumpe en aclamaciones, en hosanas a la ciudad de Jerusalén. Ahora sí, Él hace eso, porque sabía que el tiempo había llegado. Como muchos le han dicho, era el principio del fin. Era la última semana prácticamente que Él estaba sobre esta tierra, y Él lo sabía muy bien. Como algunas veces he dicho, muchos le llaman el mártir del Calvario. Cristo no es el mártir del Calvario. San Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para nosotros esa palabra no significa mucho, para el occidente no significa mucho, pero para los judíos, cuando oían el Cordero de Dios, inmediatamente ellos sabían, iban hasta el día en que el Cordero Pascual fue muerto para libertar a los judíos que estaban esclavos en Egipto. Todo un rollo, podríamos decir, se presentaba ante ellos. Muchos de ellos se dieron cuenta que era el Mesías. Ahora el Señor Jesucristo pareciera que ahora se gozaba en estos momentos y prestaba toda su atención a las aclamaciones amplias y profundas de la gente. Lo consideraba como parte necesaria de su dignidad real, en la cual, como Mesías, por última vez entraba a la ciudad de Jerusalén. Era una multitud numerosa. Se calcula que eran miles. Algunos historiadores han dicho que a esas fiestas, las 3 principales fiestas, que era la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, judíos de todas las regiones, de todos los países venían para celebrar esas fiestas. Y algunos han calculado que había
más de 2 millones de habitantes en ese momento, que conocieron, que participaron, que preguntaron: ¿quién es este? ¿Por qué lo aclaman? Algunos dijeron: este es un profeta. Así han dicho en el Corán. Los musulmanes, para ellos, Cristo es un profeta. La Biblia nos dice que Cristo es Dios. Ellos no tienen la verdad. Aunque lo consideren un profeta, los musulmanes están equivocados. Cuando hay esta escena, era una fiesta parecida a la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, era la Pascua. Cuando iba a ser muerto el Cordero Pascual, fue, podríamos decir, la última Pascua que celebraban los judíos, a donde mataban al Cordero, celebrando la liberación de Egipto. Sin embargo, desde esa fecha, escúcheme bien, los judíos ya no matan corderos. Aunque algunos quieran volver a esas cosas, porque el Cordero de Dios ya fue ofrecido, ya ofreció su vida, su sangre por ti y por mí. Yo le doy gracias. La verdad es que si no estuviera salvo, ya estaría en el infierno. De verdad, yo creo que necesitamos pedirle al Señor: hazme entender todo esto. ¿Cuánto le costó al Señor Jesucristo habernos rescatado de lo que nos esperaba a muchos? Muchos cristianos todavía siguen jugando con su salvación. Y hablo de cristianos, no hablo de los que no conocen al Señor. Hablo de aquellos que dicen que son discípulos de Jesús, hombres y mujeres que están jugando con su salvación. Pero bueno, mientras haya vida hay la oportunidad de corregir nuestras situaciones. Aquí la Sagrada Escritura nos dice que Cristo debía ser aclamado por Dios. Lo vemos en el libro de Zacarías 9:9. El Señor Jesucristo se solazaba, se gozaba de ver a las multitudes aclamándolos. Muchos eran de sus discípulos, pero la gran mayoría no sabía quién era Él. Y si estas aclamaciones de las multitudes que se habían reunido para celebrar la Pascua no hubieran sido ofrecidas en ese momento, serían arrancadas, dijo el Señor Jesucristo. Si estos no lo hacen, las piedras lo van a hacer. Si estos no me alaban ahora como el Mesías, que voy rumbo al Calvario, las piedras van a clamar. Cuando los religiosos le dijeron: oye, di a tus discípulos que se callen. Si estos no me alaban, las piedras van a clamar. Y muchas veces cuando los que se dicen ser cristianos o cristianas no alaban a Dios, a veces las piedras están clamando. Yo he visto a personas que siendo cristianas no alaban a Dios con su vida. Y no estoy hablando de estar aquí cantando y eso. Con su testimonio, con su vida, tienen una vida miserable, a veces hasta asquerosa. Si no lo hacen ellos, las piedras lo van a hacer, los que están endurecidos. Esperamos que nosotros no haya aquí personas que estén viviendo así. Nadie podía frenar eso. Y si alguien hubiera tenido la capacidad, las piedras estarían clamando. Él dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Los reyes de la tierra son nombrados por los hombres, o levantados por los hombres, pero el Señor Jesucristo había sido nombrado por Dios mismo. Vamos a leer en Zacarías 9:9, está un poquito antes de Malaquías. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. ¿A quién se refería? Al pueblo judío. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti como justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Una causa aún mayor de regocijo es la venida del rey de los judíos, no con esplendor real, sino con humildad. Dice San Pablo que él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Cabalgando sobre un asno, hijo de asna, dice. En el Evangelio de San Mateo dice que con la madre lo trajeran. Puede ser que si hubieran traído al pollino y hubieran montado al Señor Jesucristo sobre él, tal vez el hijo se hubiera sentido mal, pero sabiamente dijo: traigan a la madre también. Y el asno estaba privilegiado, se sentía privilegiado. Cuando habla la Sagrada Escritura que Cristo era humilde, no por eso utilizó un burro, porque era humilde. Si hubiera estado en este tiempo, se le hubiera puesto un Mercedes-Benz o un Porsche para que entrara a la ciudad de Jerusalén. Pero en el oriente, las mulas y los burros eran, podríamos decir, apreciados para que los reyes
entraran montados en él. Varios de los reyes iban montados sobre mulas. Era un transporte muy elegante. La Sagrada Escritura nos está diciendo que él cabalgó sobre un asno. Esta profecía de Zacarías estaba previendo la entrada triunfal de la cual hemos leído al principio. Al entrar a esta ciudad, el Domingo de Ramos o de Palmas, o la entrada triunfal, como lo dice la Biblia, en la ciudad santa de esa manera, estaba declarándose como Mesías y Salvador, dispuesto a ir a la cruz. Cuando él entró así, estaba manifestando a la multitud, como Mesías, aquí estoy. Sé que me espera la cruz, pero aquí estoy listo. Gracias a Dios que no rehuyó. Satanás tentó al Señor y le dijo: si tú postrado me adoras, yo pongo delante de ti todos los reinos de este mundo. Estaban los reinos más grandes, el esplendor del mundo de ese tiempo, cuando lo tentó en el monte, cuando estaba ayunando. Dijo: Satanás, a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Yo no voy a hacer eso. ¿Saben de qué quería ayudarle Satanás? A que no fuera a la cruz, a que no fuera obediente al Padre. Satanás sabía que Cristo era el Cordero de Dios. Satanás intuía, no sabía perfectamente, pero intuía que él era el Mesías. No sabía que la muerte de Jesús lo derrotaría para siempre. Cristo derrotó a Satanás desde hace más de 2000 años. Para que tú y yo ahora, disponiéndonos a obedecer al Señor, podamos decirle: Señor, tú eres mi Señor. Los primeros días de julio que le dije: Señor, ahora sí está mi vida en tus manos. Haz lo que quieras de mí. Y yo puedo decirlo ahora: estoy listo para que Él haga lo que quiera de mí. Quiero muchos años para servir a mi Señor. Quiero muchos años para servir a mi Señor. Dios estaba cumpliendo la palabra que no solamente Zacarías, sino Isaías y otros profetas y otros hablaron de Cristo como el Mesías. Había llegado el momento y la palabra de Dios se había cumplido. Allí en el Salmo 118, 26, dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿A quién se refería? Al Señor Jesucristo. Dios, llegado el momento, cumple fielmente su palabra. Dice la Sagrada Escritura que todas sus promesas son fieles y verdaderas. Él no es voluble, no cambia por las circunstancias. Lo que Él ha dicho, Él lo va a cumplir fielmente. Aún el castigo de los malvados. Gracias a Dios, porque ya no voy rumbo al infierno. Debo cuidarme, eso sí, debo cuidarme que Satanás no me meta zancadilla y me tire y me saque del camino. Porque estamos expuestos todos. ¿Me están escuchando? Una vez el hermano Myers me decía, que es mi padre en la fe: hijo, ten cuidado, porque Satanás espera años para darte un golpe mortal. Yo les decía, ahora que me llamó y me regañó, porque tiene autoridad sobre mí, aunque la autoridad mayor la tengo de parte de Dios, me dijo: ¿por qué esto? ¿Y por qué no me has llamado? ¿Y por qué no me has invitado? ¿Y por qué esto? ¿Saben qué me dijo? O estás en pecado, o hay un pecado en tu vida. Yo dije: Señor, gracias a Dios porque no hay. Gracias a Dios. De veras me cimbró. Caballeros y damas, escúchenme bien. Tal vez usted le haya entregado su vida al Señor. Le ha dicho: Señor, aquí está mi vida, haz lo que quieras de ello. Pero Satanás no duerme. Él es el tentador. Y va a tentar a jóvenes, adolescentes, a señoritas, a mujeres adultas, solas, divorciadas. Va a tentar hasta las ancianas, que a veces dicen: no, pues ella ya no, así apenas puede caminar. Son tentadas. Yo conozco, tengo casos de personas que tienen 80 años o 70 y tantos años y andan ahí todavía coqueteando con alguien. Yo lo sé. ¿Ya no quieren ser tentados? ¿Cuántos ya no quieren ser tentados? Ya no quiero que Satanás me tiente. Levanten su mano. Voy a orar para que Dios te lleve de una vez, porque solamente así se acabarán las tentaciones. Mientras tengamos vida, estará el tentador al acecho. ¿Me están escuchando? Yo no estoy jugando. ¿Cuándo se acaban las tentaciones? Cuando ya no estemos sobre esta tierra. Pero mientras estemos, debemos manifestar nuestra fe a los demás. Me dio gusto saber que una de nuestras niñas está estudiando una escuela, me imagino, de religiosos. Y ella ha dicho a sus maestros: yo soy cristiana y no voy a hacer lo que no debo hacer. Qué bonito testimonio, qué valor, qué convicción siendo una niña. A mí me emociona eso. Pero hay quienes
por un plato de lentejas, caen en la tentación. Bueno, Dios me perdona. Si peco, pues Dios me va a perdonar, porque dice su palabra que Dios me va a perdonar. Pero escúchame bien, ya no vas a ser igual. Si tú quiebras un jarrón de porcelana, de lo que sea, hay soldadura, pero contéstame, ¿quedará igual otra vez? Nunca. Por eso, damas y caballeros, jóvenes y adultos, tenemos que cuidar nuestra vida. No, pues yo soy como Quasimodo, a mí ni se fijan las mujeres. Pues aunque seas como Quasimodo y el jorobado de la señora de París, hay quienes te tentarán, porque Satanás es el tentador. Dios cumplirá fielmente su promesa. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo lo he visto cumplirse fielmente, y no hemos tenido que hacer cosas turbias para que las promesas de Dios se cumplan. Pero yo no he estado pidiendo, yo me metí al ministerio no para ayúdenme porque quiero comer. Yo me metí al ministerio por servir a Dios. Hubiera o no hubiera, tuviera o no tuviera. Pero aquellos pastores o ministros de Dios que dicen, oiga, ayúdeme, porque yo soy un evangelista, los pastores tienen un sueldo por ahí, pero nosotros andamos de aquí para allá, ayúdeme. Eso no son siervos de Dios. Los siervos de Dios no son limosneros, no son pedinches. Y aquellos que andan diciendo, ayúdeme porque soy un predicador, ¿y para qué te metes? Mejor vete a limpiar coches, ¿verdad? Si uno entra al ministerio es por amor al Señor. Cuídense de tantos bribones que andan sacándole el dinero a los demás. He conocido casos que los pastores están muy limitados y llega un bribón por ahí y le dice, oiga, ayúdame con 10,000 pesos que tengo esto y se lo sueltan. Y esos miembros de los grupos ni siquiera pagan sus diezmos, pero cuando llega alguien y le dice, oiga, ayúdenos para un evento, para esto, ahí está, tómalo. Yo digo, ¿cómo es posible? No sé por qué se me salió. Se me chispoteó, dice el chavo. Así que vemos ahora, Cristo debía ser aclamado como Rey de Reyes. Dice la Biblia en San Mateo capítulo 2 que cuando los magos de Oriente preguntaron dónde había nacido el rey de los judíos, se sorprendieron. Herodes se conmovió y de tal manera que él fragó un plan, no quería que hubiera otro rey. Y ustedes saben, todavía por ahí se celebra en la tradición, ¿cómo se llama esa tradición? Los santos inocentes. Porque cuando Herodes quiso matar a Jesús, porque los hombres de Oriente habían llegado, eran estudiosos de las estrellas, eran estudiosos en las ciencias naturales, eran estudiosos en varias materias. Fueron a ver al rey de los judíos. Él tendría entre 40 días y 2 años. De tal manera que Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, para que no se le escapara a nadie. Cristo era rey. Hasta la gente que no conocía a Dios, no conocía la palabra, pero que eran estudiosos de las Escrituras, supieron que el rey de los judíos había nacido. Cristo entró a la ciudad de Jerusalén en esa entrada triunfal. Podemosle llamar Domingo de Palmas, Domingo de Ramos. Para él hubo Domingo de Ramos o entrada triunfal o Domingo de Palmas, pero también hubo un Calvario. Y escúchenme bien, para los seguidores a veces también hay un Calvario. Hay muchas pruebas. Muchas son las aflicciones del justo, pero dice la Biblia, de todas ellas los librará el Señor. Hay un Calvario también para los creyentes, pero escúchenme bien, también hay un Domingo de Palmas, un domingo de aclamaciones. Él dice, el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Cristo es el Rey de Reyes, y entró a la ciudad de Jerusalén una Pascua florida, tal como estaba profetizado por el profeta Zacarías. Cristo debía ser aclamado como Rey de Reyes. Pero también Cristo era un rey diferente a todos. Aquí podemos notar la diferencia de los reyes terrenales que pisotean muchas veces nuestros derechos y se enseñorean de nosotros. Cristo viene a nosotros, dice la Biblia en Zacarías 9:9, justo, salvador y humilde. Yo creo que ahorita debemos continuar orando fuertemente porque Dios ponga a las personas correctas. No queremos que México sea un polvorín como muchos otros países con guerras intestinas. Necesitamos seguir orando. Muchas veces nosotros hablamos en nombre de Dios, pero vos dices, ya cállate, pastor, ya yo voy a hacer lo que me dé la gana. Ustedes no están despreciándome a mí, están despreciando a Dios. Dios le dijo a Moisés, no te desprecian a ti, Moisés, me desprecian
aprecian a mí. Y si ustedes no son fieles a eso, ¿cómo esperamos que Dios sea fiel con nosotros? ¿Cómo esperamos que Dios cumpla sus promesas y nosotros preferimos hacer otras cosas? Dizque aprovechar mejor el tiempo que estar aquí como santulones. Si hubiera una fiesta, escúcheme bien, pediríamos hasta tiempo en nuestro trabajo o dejaríamos nuestro negocio para estar con el Rey. Pero, como es en la iglesia, ¿para qué? No venimos aquí en esos días, en los días de oración, para decir una sarta de palabras al Señor. Venimos para estar con Él. Y si usted no lo hace, es su asunto. Yo espero que corrijamos eso. Él no venía como los reyes que pisotean nuestros derechos y hacen una serie de cosas. Él venía para aliviar las cargas de los hombres. Él venía para quitarnos las cargas de la vida. Él no venía a imponer cargas que el hombre no pudiera llevar. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si nosotros caminamos con Él, la carga que aparentemente hay en la vida cristiana va a ser ligera y va a ser fácil. Perdónenme la comparación, pero los que son de campo saben que cuando van a alistar a un toro joven, a un novillo, para que sea útil en el trabajo, ya sea arando, ya sea jalando troncos, lo tienen que poner junto al maestro, junto al buey que ya tiene años, que es dócil, que es trabajador. Y los campesinos los amarran con las coyundas, lo ponen bajo el yugo con el toro maestro. El toro maestro está ahí quieto, esperando la orden de su dueño, y el novillo está tratando de zafarse y no puede. Pueden pasar horas hasta que el novillo se cansa y el dueño le da órdenes al maestro, al buey maestro. Y el buey maestro empieza a caminar, y por ende el novillo empieza a caminar, y entonces se da cuenta que la carga no la lleva él, la lleva el maestro. Cuando usted y yo caminemos a pie juntillas con Dios, nos daremos cuenta que la vida cristiana no es tan difícil. Pero nosotros queremos vivir a nuestra manera. Es que yo tengo años y tengo experiencia. A mí no me van a engañar con eso. ¿Quieres cansarte como el buey joven? Aquí sí se puede decir buey, ¿no? Pero cuando decimos, Señor, lo que tú digas. Mi yugo es fácil, dice el Señor, y mi carga es ligera. Entonces, pastor, no hay problemas, no tiene tantas broncas. Tengo muchas. Pero ¿saben qué hago? Llévatelas, mi Señor. Yo no puedo. Yo voy a hacer lo que tú me dices que haga y tú vas a hacer lo que yo no puedo hacer. Esa ha sido mi experiencia. Lo que yo no puedo hacer, hazlo tú. Yo voy a hacer lo correcto y tú haz lo que yo no puedo hacer. Los reyes terrenales a veces, la verdad es que causan mucha miseria en las personas. Pero nuestro Salvador dice que Él venía humilde y manso, sentado sobre un hijo de asna, un animal de carga, manso y humilde de corazón. Y como decía hace un momento, no se montó en un burro porque era humilde, se montó porque era un transporte regio. Él era humilde de corazón, afable, no era un gritón, no era uno que estaba ladrando siempre. Al ser humilde no quiere decir que era un hombre débil. Después de que entró a la ciudad de Jerusalén, dice que fue al templo y se enardeció y echó fuera a los cambistas y corrigió a los sacerdotes y fuera. Has hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¡Fuera! ¿Eso es debilidad? Era valor. Y debemos tener valor para las cosas de Dios, aunque los demás nos critiquen. Sí soy, ¿qué? ¿Qué te pido? Mi madre, teníamos los primeros días en Iztapalapa, cuando la gente le decía protestante y sus compañeras de trabajo ahí le decían, no compren con esta señora porque es protestante y le corrieron a sus clientes. Le dijo, madre, no te preocupes, el Señor está de nuestro lado. Yo no tenía mucho tiempo, eran los primeros días. Dios te va a traer a otras personas. Hasta una señora que vendía enfrente, porque mi madre trabajaba en un mercado. No le compren a esa señora porque es protestante, no. Y sufrió mi madre, pero después le trajo a otras personas. Dije, madre, no te avergüences del evangelio. Que te digan, sí, sí soy. ¿Y qué? ¿Qué te pido? ¿Verdad? Porque vamos a sufrir el repudio, la burla. Nos van a amenazar. Yo tenía pocos días de haber entregado mi vida al Señor cuando los de la capilla de la religión popular vinieron. 3 caballeros ahí estaban. A ver, queremos tu cooperación. ¿Para qué? Para la capilla. Le digo, pues fíjese que no puedo ahorita.
tal vez otro día. No, a ver, danos tu cooperación. Bueno, es que no puedo, tengo otros compromisos. ¿Y por qué no puedes? Me estuvieron fastidiando. Dice, ya sabemos quién eres, ya sabemos que ahora ya te has hecho para atrás. Le digo, bueno, ¿y qué? No, pues si no quieres cooperar, salte de aquí. Le digo, ¿quién viene a echarme? Venga el primero, órale. No les grité, pero digo, venga el primero, órale. No se atrevieron. Mis hermanas llegaban asustadas que me iban a quemar la casa, que iban a apedrearla, que la gente estaba con rumores y todo eso. Digo, que venga el primero. Gracias a Dios ni una piedrita me aventaron. Yo no sé qué hubiera pasado, pero ¿le pasará esto o parecido a estas cosas? Ok, ya eres maricón, vente, órale. Hay hombres que hasta las mujeres le dicen, ¿qué? Órale, ¿no quieres? ¿Ya eres maricón o qué? O tus amigos, o tus compañeros. ¿A cuántos le han dicho, no eres maricón ya? Vente. Nadie, solamente a mí me lo dijeron. Tranquila, lo haré con mi esposa. El sexo dentro del matrimonio es santo y es correcto. Fuera del matrimonio es un pecado que nos lleva al infierno. Adulterio, fornicación, o lo que se llama. Por eso dice, jóvenes, dice Pablo, es mejor casarse que quemarse. Pero también nos da reglas la Biblia. No se unan en yugo con los infieles. Porque hay mujeres y hay chicos y hay chicas y dices, no, pues yo lo voy a convertir. Si es tan bueno, es mejor que los cristianos. Tiene mejores modales. El diablo tiene mejores modales todavía. Dice que él se transfigura en ángel de luz. Pero al rato no vas a vivir un calvario, vas a vivir un infierno. Porque el calvario nos lleva a la gloria, pero el infierno nos acaba. La Sagrada Escritura dice que muchos de los reyes de Israel fueron malos. Muy malos. Pero también muchos de los reyes, sobre todo en la época en que el cristianismo surgió, Calígula mató a muchos cristianos, a muchos judíos. Nerón hizo lo mismo. Ellos se hacían llamar Dios, el que tiene autoridad, el que tiene poder. Los saludos entre los primeros cristianos, muchos decían, César es el Señor, y decían los cristianos, no, Jesús es el Señor, y por eso iban a la hoguera, y por eso iban a ser confrontados con los leones en el circo romano. Pero ese era el saludo de la gente. César es el Señor. Decían los cristianos, no, Jesucristo es el Señor. Ellos no aceptaban a otro Dios. Ustedes y yo no tenemos que aceptar a Cristo entre otros dioses. Porque muchos dicen, bueno, yo tengo a Cristo, sí creo en Cristo, pero fulano, sutano, mengano y los demás también creo. No hay otros dioses, solo Jesús. ¿Me están escuchando? Hay quienes les enseñan, bueno, reza aquí, reza allá, reza acá, no hay problema, pero también creen en Cristo. O Cristo es Señor o no es Señor. Cristo debe ser el único en nuestra vida, no entre otros dioses. ¿Me está escuchando? Nerón no es Dios, Calígula no es Dios, todos los Césares no eran Dios, Cristo sí es Dios. Dicen que, si no mal recuerdo, parece que Nerón, a los primeros cristianos mataron tantos judíos, esparcieron a los hijos de Dios, como veremos más adelante, y dice que echaba aceite a los cristianos, les echaba a los cristianos, los empapaba bien y luego les prendía fuego, ya amarrados allí en sus jardines, para que sirvieran como antorchas, para que estuvieran iluminando sus jardines toda la noche. Fíjense qué malvados eran, pero nuestro rey es manso y humilde. Él no quiere manejar nuestro cuerpo ni nuestro intelecto, Él quiere manejar nuestra voluntad. Si le decimos, Señor, no te metas aquí, yo voy a hacer lo que quiera, Él te va a respetar, pero tú vas a sufrir las consecuencias. Yo le he estado diciendo, Señor, lo que tú me digas, lo que tú quieras. En varias cosas yo le he dicho, Señor, que se haga tu voluntad como tú quieras, házmelo entender, como tú quieras. Yo no voy a hacer algo que tú no quieras. Y si eso hacemos, nos va a costar, pero iremos en camino seguro. Como dijimos, Él venía para aliviar las cargas de los demás. También Cristo, nuestro Salvador, fue rechazado por el pueblo judío. Leímos esa parte donde dice que llegó a la ciudad de Jerusalén y vio la gran ciudad, y saben que lloró. La Biblia nos habla que cuando menos en 3 ocasiones Él lloró. No soltó lágrimas, como dicen por ahí, de cocodrilo. Fue un llanto agonizante. Cuando murió Lázaro, cuando vio la ciudad que lo rechazaba, también en el Getsemaní, pero eran no lagrimitas, eran llanto que lo ahogaban, en este caso, porque la ciudad de Jerusalén no conocía el día de su salvación. ¿Y cuántos de los que estamos aquí quizá no sabemos que Dios ha venido a salvarnos? Él no ha venido para ser un mártir, Él ha venido para sustituir la condenación eterna por la bendición ahora. Cristo lloró por la ciudad porque conocía la veleidad de la gente, de los hombres, del entusiasmo sincero, pero sin profundidad. ¿Cuántos se emocionan? Vamos a cantar, y hasta están danzando y están haciendo. Pero ¿qué de su obediencia? Muchos de los que se gozan y gritan y esto y aquello,
lo crucifican a los pocos días. Muchos de los que lo alababan y lo glorificaban y todo eso, el viernes estaba diciendo, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Cuando se nos presenta la oportunidad, una vez ya es un joven, creo que él es médico, no sé si era cristiano, no sé si estaba sancochado, pero una vez contaba de otro muchacho que una mujer se le ofreció, le dijo, ahora, cuando se lo contaba a este caballero, dijo, ¿y por qué no aprovechaste la oportunidad? Si a mí se me hubiera presentado, yo aprovecho la oportunidad. Oiga, ¿sería cristiano o no sería cristiano? Investíguenlo, les voy a dar el nombre si ustedes quieren. Y van a investigar si era o no era cristiano. No lo veo en los caminos del Señor. Tiene años que no los veo, crucificando al Señor. Que se presenta cualquier otra cosa, lo crucificamos, lo crucificamos. Al fin que aquí el pastor no me ve, ¿y quién le dice que yo lo ando buscando o lo ando cuidando? Escúcheme bien. Ay, que no me ve el pastor. La gente va a hablar lo peor de nosotros. Vamos a vivir delante de Dios. ¿Qué les parece? No crucifiquemos al Señor. Israel rechazó a su Mesías. Y el Señor dijo, no quedará piedra sobre piedra, derribarán tu templo, quedará en ruinas tu ciudad, y no le hicieron caso. Y en el año 70 de nuestra era, el general Tito, con todos los romanos que eran sanguinarios, dice uno de los escritores que muchas veces cogían a las que estaban embarazadas y rasgaban el vientre de las madres, los romanos, para matar a las gentes y a los bebés. Destruyeron, no sé si fueron como 600,000 personas que mataron entre niños y ancianos y jóvenes. Los romanos cuando sitiaron la ciudad de Jerusalén por 143 días. Destruyeron toda la hermosura del templo de Herodes que había construido, edificios blancos, recamados de oro, todo quedó en ruinas por la desobediencia, por el rechazo del Salvador del mundo. Tal vez tú digas, no, yo no lo rechazo, Él es mi Señor, pero en tus hechos, ¿cuál es? No obedecer al Señor como Él dice es un rechazo, ¿sí o no? No hacer lo que Él nos manda en detalles pequeños es un rechazo. Nuestra obediencia debe ser completa. ¿Me está escuchando? Debe ser nuestra meta, Señor, quiero ser completo, porque a veces lo que nos conviene hacemos y lo que no nos conviene no hacemos. Lo que nos trae fruto hacemos y lo que no nos trae fruto no lo hacemos. Tiene que ser la obediencia como la de Abraham. Si se acuerdan lo de Abraham, no le dejaba ningún beneficio, no esperaba ninguna cosa. Pero dijo, Señor, si tú quieres a mi hijo, ahí está. Y él obedeció, por eso se le llama el padre de la fe. La emoción no es suficiente para obtener la salvación, sino la voluntad para obedecerle. Mientras yo no quise, fueron 6 años. Quizá 2 o 3 o 4 veces fui al edificio para oír la palabra de Dios, pero hasta ahí. ¿Saben por qué? Porque decía, me gusta esto y esto y esto y esto y esto. Y no voy a poder dejar esto y esto y esto y esto. Pero cuando el Espíritu Santo terminó su obra, le dije, Señor, pase lo que pase, cueste lo que cueste, suceda lo que suceda, se pierda lo que se pierda, se enoje quien se enoje, aquí está mi vida. Hasta entonces habremos de veras hecho al Señor Jesucristo nuestro Salvador. De otra manera lo estamos rechazando. Y el rechazo de Cristo le costó a los judíos ser llevados al África y a otros lugares lejos, esparcidos. Aquí en Latinoamérica hay muchos judíos. Fíjese desde dónde vinieron siendo esparcidos, en el exilio. Así que entonces vamos a examinar cómo somos. Dice la Biblia, el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Yo les pregunto, ¿estamos haciendo todo lo que Dios nos manda? Hay algunos que dicen, bueno, Dios me ha estado impresionando desde hace meses de hacer algunas cosas, pero voy a ver, he estado pensándolo. No hay temor en ti, es un rechazo al Señor. Es cierto que a veces no obedecemos al Señor porque hay ignorancia, pero el pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Hoy puede ser un día diferente para ti cuando te dispongas a entregar tu vida al Señor. Si yo tuviera 14 años de vida o menos, yo le diría, Señor, aquí está mi vida, tómala, quiero servirte. Hay broncas, muchas broncas, pero no hay nada que se compare en el caminar con Dios. Caballero, tú puedes estar aquí y con tus actitudes estar rechazando a Dios. Dama, tú puedes estar aquí y decirle, Señor, no te metas aquí en este asunto, yo lo voy a arreglar. Cristo no es solamente Señor de la iglesia. Cristo debe ser Señor en todas las horas del día, de las semanas, de los meses, de los años. O de otra manera hay un rechazo total. Decirle, no te metas aquí. Todavía no se ha reconstruido el templo que el general Tito destruyó
hace más de 2000 años. Es cierto que va a ser reconstruido, pero ¿saben lo que son más de 2000 años de estar esparcidos los judíos por su desobediencia, por su rechazo a Cristo, a su Mesías? Si tú lo has estado rechazando y midiendo si te entregas o no te entregas, si le obedeces o no le obedeces, ¿por qué no te dispones a decirle, Señor, lo que tú quieras, lo voy a hacer? Lo que tú digas, hazme claro las cosas. ¿Qué es lo que quieres, mi Señor? Vamos a obedecer al Señor en todo. Él no nos va a poner cargas que no podamos llevar. Él no nos va a quitar algo que va a ser para beneficio nuestro. Él no quiere quitarnos nada, Él quiere bendecirnos. Que tengamos la bendición total del Padre. Aquella ciudad lloró el Señor. Como dije, no lloró de debilidad, sino porque ellos no conocieron el día de su visitación. El rechazo de Cristo en nuestra vida tiene graves consecuencias, aún sobre la tierra como los judíos. Toda la nación lo rechazó y por más de 2000 años ellos no han vuelto a reconstruir su templo. Fue devastada, muchos, como dije, por miles fueron muertos. ¿Qué haremos ante el Rey que viene a nosotros, justo, Salvador y humilde? ¿Lo rechazaremos? No es suficiente con que estemos aquí. Será suficiente cuando entreguemos nuestra vida al Señor. Lo que tú digas, Señor, lo que tú quieras. Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. No hay otro, no Cristo entre otros dioses. Él es el único. Disponte, caballero, yo no conozco tu corazón. Dama, yo no conozco tu corazón. Yo quisiera terminar este momento con decirte que tu obediencia sea completa. Cuando hablo de completa, hasta donde tú ya sabes lo que tienes que hacer. No quiero pedirte más, porque Dios nos sigue pidiendo cosas. No sea que con nuestras actitudes estemos rechazando al Señor como el pueblo de Israel. ¿Por cuántos Dios está llorando ahorita? ¿Cuántos aún líderes el Señor Jesucristo está llorando, como lloró por la ciudad de Jerusalén? Y caballero, si no te interesa Cristo, estás en un grave peligro. Puedes seguir en tu vida, pero muchos que estuvieron aquí han terminado mal. Algunos han sido asesinados porque rechazaron a Cristo. Y qué bueno si alguno es asesinado por causa del Evangelio, es glorioso, pero si no está Cristo en su vida, será una pérdida eterna. Padre, tú viniste a mi vida, eres bienvenido. Eres mi Señor, Salvador justo y humilde. No me has pedido cosas que yo no pueda hacer. Y lo que yo no puedo hacer, tú lo sigues haciendo. Haz todo lo que tú quieras. Estoy dispuesto a obedecerte en todo lo que tú me pidas. Quiero traer gloria a tu nombre. Y permite que los oyentes, tanto hombres y mujeres, jóvenes y adultos, no te rechacen como lo hicieron los judíos. Y que han sufrido por más de 2000 años. La gran mayoría de ellos todavía no está en su país, en su ciudad. Muchos están vagados, han sido maltratados, han sido despreciados, pero tú los amas también, como amas al pueblo gentil. Te damos gracias porque no siendo, Señor, las ramas naturales, tú nos injertaste en el tronco y estamos dando frutos. Y queremos dar fruto abundante. Queremos glorificar tu nombre, que nuestro fruto sea abundante, que no seamos escasos. Padre, te damos gracias y procuraremos no pedir tu crucifixión, que muestra el rechazamiento de nuestras vidas hacia ti, por nuestras acciones, por nuestros actos. Queremos glorificarte. Eres nuestro Rey. Eres mi Rey, eres mi Rey. Lo que tú digas, estoy dispuesto a hacerlo. Lo que tú digas. Padre, te damos gracias. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Gracias. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.